Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Club Emprendedor. Comentarles o adelantarles que hoy estaremos hablando sobre comunicación empresarial, cómo desarrollar una idea de negocio y sobre creatividad e innovación empresarial. Así que quédate hasta el final que va a estar buenísimo. Sin más dilatación, permítame saludar a mi compañero Fabio Álvarez. Fabio, bienvenido. Gracias, querida Nara. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a un episodio más. Hoy tenemos una charla muy interesante junto a todos ustedes con un invitado muy especial que, por favor, si nos puedes adelantar, Nara, quién es el invitado que tenemos. Por supuesto que sí, Fabio. Mira, te voy a dar una lista larga de quién es y qué hace nuestro invitado. Él es ingeniero civil industrial, magíster de innovación tecnológica y emprendimiento, empresario, conferencista, consultor empresarial, fundador del colegio Golden Lion y trajo a Bolivia la franquicia Arranjos Express. Por favor, recibamos a Pablo Moscoso. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Nara y Fabio. Estoy muy contento de estar hoy día con ustedes, poder compartir alguna experiencia, aprendizaje y algunas cosas que han ido sucediendo en mi trayectoria empresarial y pueden ser útiles para que los que están dando los primeros pasos y ya tienen un negocio lo puedan tomar como un consejo o quizás como alguna información a considerar en futuras acciones y planificaciones. Perfecto, querido Pablo. Gracias por estar aquí en el programa. De verdad estamos muy contentos y honrados por tener tu presencia. Bueno, queremos iniciar este podcast de la mejor manera, que te presentes ante la audiencia. Si bien tenemos un pantallazo al público, lo que haces hasta el día de hoy, pero en la vida profesional, ¿cómo es que has llegado hasta el día de hoy? Perfecto. Yo soy de profesión ingeniero industrial. Tengo una maestría en innovación tecnológica y emprendimiento. Y luego de hacer la maestría comencé a emprender. Mi primer negocio fue iSandwich, como iPhone, iPad, iTunes. Hice lo mismo, pero en hamburguesa. Y ese fue mi primer negocio, el cual no le fue muy bien. Entonces, iteré el modelo de negocio y hice Med Pizza. De Med Pizza pasé a Alto Piacere en comida italiana y de Alto Piacere pasé a unos carros que tenían comida y se ponían en distintos lugares de Valparaíso y Viña del Mar. Todo ese proceso lo hice levantando fondos de Corfo y Cercotec que estaban en Chile y eso me permitió ir escalando y aprendiendo este proceso de aprendizaje y luego decidí cambiarme, mudarme con mi esposa a Bolivia y mi primer emprendimiento fue Quinda, que está ubicado en la Beni entre el tercer y cuarto anillo. Y eso fue creciendo, por lo tanto después decidimos con la sociedad poder generar un colegio y así vamos creciendo con Golden Lion. Y paralelo a ese proceso, empecé a hacer también clases en la universidad y de la universidad salté a hacer cursos de capacitación a nivel empresarial. Por lo tanto ahí tengo una consultora que hacemos capacitaciones a nivel corporativo. Y paralela a esa actividad, emprendí otras cosas que no funcionaron, que ahí les puedo ir contando algunos aprendizajes que hay en eso que uno quiere o se motiva en comenzar. Y luego llegué a Arreglo Express, una franquicia que nace en Portugal, tiene su mayor operación en Brasil, con 130 tiendas, y nosotros implementamos Arreglo Express aquí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Paralelo a eso, y el último año, soy socio de Dharma, una fábrica que destila gin, y ahora estamos en proceso de expansión para crear la planta en Paraguay. Bueno, yo diría que una amplia experiencia dentro de lo que es el mundo del emprendimiento, tanto en Chile como en Bolivia. Entonces me da curiosidad saber cuáles han sido esos aspectos positivos o negativos con lo que te has encontrado de pronto en el mercado cruceño y comparándolo quizás con el mercado chileno. Bueno, son mercados totalmente diferentes por la constitución de incluso el tamaño de mercado y de la forma de consumo que tienen los mercados. A mí me parece interesante que reconocer, recalcar que en Santa Cruz existen muchas oportunidades. Es más, mucha gente de otras ciudades de Bolivia se quieren venir a vivir a Santa Cruz porque en realidad creo que es un mercado fantástico. No obstante, como les digo, cuando uno se cambia de país o busca expandir el modelo de negocio, siempre hay condiciones legales, políticas y estructurales que hacen que haya ciertas diferencias. Por lo tanto, creo que en ambas partes existen oportunidades y hay que conocer el mercado para poder desarrollar esa idea de negocio que uno quiere implementar y también llevarla adelante requiere adaptarse a las condiciones propias del mercado.
Claro, y hablando de quizás el análisis de este mercado cruceño antes de emprender, por supuesto, o traer cualquier franquicia, ¿qué puntos tomaste en cuenta para decir si vale la pena emprender acá o si va a funcionar, puede que se dé el negocio? Primero que todo, para entender lo que uno quiere traer, creo que hay que analizar el rubro, ¿ya? El rubro es fundamental porque finalmente, dependiendo del rubro y las condiciones, te determinan el nivel de inversión, el nivel de escalamiento que tiene el rubro o el proyecto y cuánta competencia tiene ese rubro. Por lo tanto, esos son los primeros análisis que hay que tener. Luego hay que entender qué es lo que te gusta hacer, porque finalmente cuando tú emprendes, uno de los factores más importantes para que esto funcione es las ganas que tiene el emprendedor o el empresario de desarrollar el negocio, ya sea de manera individual o con un equipo o con un grupo de gerentes, pero finalmente tiene que haber un interés por ese rubro. Claro. Y finalmente, después de que esas variables estén analizadas, se lleva esto a un proyecto o a un plan de negocio o a una evaluación de hay distintos tipos de evaluaciones, pero una evaluación económica que te permita entender si realmente tú quieres llevar adelante esta idea o este sueño y implementarlo en el mercado que tú estás escogiendo, ya sea Santa Cruz, no sé, Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija, pero finalmente tienes que hacer esa evaluación, siempre pensando en que lo que tú estás trayendo, lo que quieres implementar, de alguna manera hay una cierta demanda del mercado o crees que hay una demanda potencial de lo que tú quieres traer. Claro. Y bueno, hablando de estos puntos claves quizás para tener éxito, ¿no?, en el mercado boliviano, antes de comenzar el podcast nos hablabas un poco acerca del talento humano, su importancia. Entonces, ¿cómo has gestionado o qué crees que es lo que hay que tomar en cuenta para gestionar el talento humano y que pueda contribuir a que tenga éxito la empresa? Es muy buena pregunta. Yo estoy convencido de que para que un negocio funcione, detrás de ese negocio están las personas. Mientras más grande sea la empresa, hay que trabajar mucho más en esos equipos porque se generan distintas situaciones más complejas por ser un grupo de personas. Yo estoy convencido que todos tienen un potencial. Es más, ese potencial siempre está en una posibilidad de crecimiento. Por lo tanto, cuando ingresa una persona a la empresa, lo que más cuesta es que pueda conectarse con la visión del board de la compañía, del directorio, del emprendedor, para poder ponerse la camiseta e impulsar eso, porque tenemos claro que al comienzo siempre es lo más difícil. Hay que echar a andar esta maquinaria o esa idea, y eso requiere mucha energía, fuerza, pasión, convicción, determinación, que nos permita que en los momentos difíciles esa fuerza haga que se creen nuevas soluciones o se itere el modelo de negocio o que cambien algunas condiciones. Por lo tanto, en esa fuerza de trabajo que está en los equipos, siempre hay que trabajar con ellos habilidades que son las que no salen en tu título. Son esa capacidad de comunicación, de negociación, de gestión de emociones, de liderazgo, que efectivamente son las que marcan la diferencia al momento de poder pasar esas barreras que existen propias de cualquier tipo de emprendimiento o cualquier tipo de proyecto que se quiera colocar en marcha. Claro. ¿Cuáles han sido los desafíos para vos, Pablo, el poder traer franquicias de otros lados aquí en Bolivia? Quizás hubo algunas barreras en las cuales hayas pasado, no sé si nos puedas comentar. Buena pregunta. En realidad, yo traje una franquicia de Brasil, y Brasil tiene una normativa muy estricta. De hecho, es uno de los mercados más avanzados en conceptos de la normativa de franquicia. De hecho, tiene una carta oferta de franquicia y después uno firma el contrato de franquicia. Al momento de que uno compra una franquicia, no necesariamente la persona que adquiere una franquicia entiende las condiciones, que hay derechos y obligaciones. Y esa fue la primera situación que me costó entender, porque el franquiciado tiene que pagar una tasa de franquicia, que significa un pago por la utilización del nombre y adquirir ese know-how que te está pasando la marca. Y también tiene que pagar royalties
que un porcentaje, ya sea fijo o porcentual de las ventas mensualmente, y tiene que pagar una tasa de publicidad, que también se utiliza para, al momento que se escala, esa tasa de franquicia de toda la franquiciante permite que hayan políticas más agresivas para que la marca siga creciendo y insertándose en el mercado. Entonces, la primera variable más compleja de entender que para tener una franquicia o hacer un modelo que sea franquiciable, hay ciertas condiciones en términos de inversión y de estructuración que no lo tiene una empresa que nace sin ese modelo. Segundo, que cuando uno trae o busca una empresa o una franquicia de otro país, al momento de traerla a cualquier mercado diferente de ese país, por tener normativas legales y normativas laborales diferentes, formas de consumo diferentes, hace que haya que tropicalizarla. Claro. Y eso también es un desafío. O sea, el modelo de negocio funciona en Brasil, pero eso no significa que va a funcionar en Bolivia, o en Paraguay, o en Chile. Lo más probable es que sí, porque hay una demanda por ese servicio o producto que uno trae. No obstante, hay que tener un proceso de customización y validación del modelo de negocio en el mercado local. Y tercero, el otro desafío es que el armar nuevamente el equipo de trabajo, algo que siempre cuesta al comienzo, y encontrar el talento en algunos rubros, en algunos casos es más difícil que otros. En mi caso, que es costura, nuestras costureras, que son super power, empoderadas, grandes, ellas pueden arreglar desde un bikini hasta un traje de novia. Entonces, conseguir ese talento, esa capacidad técnica, toma un tiempo. De hecho, hoy día nosotros trabajamos solamente con mujeres. Estamos convencidos que las mujeres tienen un talento y una capacidad y una fuerza diferente que el hombre. No obstante, hay costureros muy buenos. Y nuestro modelo hoy día, puntualmente en Bolivia, nosotros buscamos trabajar solo con mujeres. Claro, y bueno, yo asumo que debe ser un tiempo bastante extenso el reunir al equipo, el hacer el análisis del mercado para ver si va a funcionar, si no, porque como nos mencionabas antes, siempre hay incertidumbre de si va a funcionar o no, pero hay que hacer un análisis para ver si hay más probabilidad de que sí que de no. Entonces, ¿cuánto tiempo tomaría mínimo, debería tomar una persona que quiere o desea traer una franquicia al país y ver si va a dar o no? Bien, tú dices que hay dos variables, ¿ya? Cuánto tiempo hay que demorarse y cuánto dinero usted tiene. ¿Por qué? Porque ideal sería tener todos los datos, pero muy costoso. O sea, ideal sería que para tener un emprendimiento a Bolivia, o hacer un emprendimiento, o traer la franquicia, como tú me decías, pudiéramos tener la mayor cantidad de información para mitigar ciertos riesgos. Pero eso es muy costoso y no siempre se logra generar ese proceso. Si tú traes una franquicia que vale $5 millones, de seguro va a querer más datos, va a querer más certeza, porque son $5 millones. Si traes una franquicia de $100,000, va a querer un poco menos de datos, quizás porque un estudio de mercado te puede costar $10,000, $5,000. Y ya si traes una franquicia de $10,000, posiblemente consciente con la inversión, quizás el estudio de mercado es lo que tú vas a hacer en la prospección del mercado que tú estás, vas a buscar los datos tú, porque todo depende de función de inversión que tú haces. O sea, una cosa es tener riesgo con, no sé, $1 millón, y otra cosa es tener un riesgo con $10,000 o con $1,000. Entonces está en función al nivel de inversión y cuánto es lo que tú quieres trabajar para tener esa certeza. Pienso que un plazo para inversiones no mayor a $100,000, con 3 meses que tú hagas un análisis, ya está bien, ya sea contratando a un estudio de mercado o eventualmente haciéndolo tú. No obstante, como cuando son inversiones más altas, se requiere que una empresa especializada haga el estudio, pero tampoco puede tardar tanto tiempo, porque quizás en 6 meses las condiciones pueden cambiar. Bueno, de hecho vimos que con la pandemia hay muchas cosas que cambiaron en la forma de consumo y en la forma que se hacían las cosas antes de la pandemia que posterior a la pandemia. Entonces ahí hay que tener ese equilibrio entre el tiempo y la inversión, pero está muy linkeado al nivel de inversión que uno pretende realizar. No, por supuesto, y todo esto es muy interesante el tema de la pandemia. Yo creo que
al inicio, antes de comenzar, por supuesto, traer la franquicia y demás, se hace este análisis, pero cuando sucede la pandemia, creo que marcó un antes y un después. Entonces, sucede la pandemia y en el caso de Arranjo, por ejemplo, de Express, se hizo otra vez un análisis para ver qué hacemos ahora. Bueno, la verdad que cuando tú partes un negocio, nunca planificas una pandemia. Eso De sí. hecho, Nadie. en particular el proceso de que haya habido una pandemia. Y obviamente hay que hacer ciertas modificaciones. En el caso puntualmente, nosotros lo que fuimos es adaptando a las condiciones que iban sucediendo en el mercado, porque cuando pasó la pandemia hubo restricción de salida, después hubo un periodo donde no se podía abrir todo el tiempo o habían horarios acotados. Ujú. Y luego también el mercado costó que se estimulara o realmente volviera a tener la forma de consumo que ante la pandemia. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos fue adaptando las variables y modificando el modelo para subsistir, primero que todo, después para poder pagar lo que perdimos, porque efectivamente la mayoría de los negocios perdimos dinero durante la pandemia, mucho dinero, mientras más grande, más dinero. Y luego de ya de pasar esa etapa de pérdida, volver a apostar y sobre todo hay muchas cosas que exigió a la empresa innovar. Claro. Innovar en la forma de hacer las cosas, el mismo servicio a domicilio que nosotros teníamos de post pandemia era mucho más común que antes de la pandemia, porque los clientes buscaban que efectivamente fuéramos a su casa en vez de ir a la tienda, y ese comportamiento del mercado quedó. Muchas cosas a través de redes sociales se impulsó mucho más también en la forma de consumo a través de algunas plataformas digitales. Entonces, todos esos procesos fueron que instaurando algunas líneas de negocio que hoy día siguen vigentes, no quizás con la misma fuerza cuando estaba en pandemia, Claro. pero sí son procesos de evolución que han tenido que hacer las empresas para subsistir, después tratar de reponerse. Si lograron reponerse, en realidad para volver a ser rentable o quizás más rentable de lo que eran antes. Los mismos restaurantes. Uno piensa también, por ejemplo, rubro restaurantes, un restaurante que hoy día no tenga un delivery, básicamente uno no se le ocurre. No obstante, en el 2017 había muchos restaurantes que no tenían delivery. Entonces, esa es un poco una analogía con respecto a algo muy común que es el rubro alimenticio. Claro, en respecto a estos cambios quizás que se hicieron, innovaciones, ¿no?, que se aplicaron en el caso de empresa, ¿vos dirías que son positivos? ¿Ayudaron más a la empresa en ese antes y después de la pandemia con los cambios que se hicieron? Yo siento que toda evolución es positiva. No es fácil, porque no fue algo que dijéramos queremos cambiar y mejorar. Pero yo siento que todas las mejoras y las adaptaciones siempre son positivas. No obstante, es un proceso bien duro. Es todo un mindset que hay que tratar de ejecutarlo para que realmente no quedemos en diseño, sino que realmente vayamos a la experimentación. Y eso es lo que mucho pasa con emprendedores que tienen una buena idea y la piensan, la estudian, la analizan por meses y les cuesta dar ese paso. Y es lo mismo que esto, no más que en este caso o te adaptabas y cambiabas o realmente ya tendrías que cerrar tu empresa. De hecho, muchas empresas cerraron en la pandemia. Y hoy día hace que todos esos cambios en muchos de los casos sean positivos, la forma de trabajo, la forma de vivir la compañía, los equipos se integraron más, hay más confianza, hay una serie de cosas que también pasaron en los equipos que evolucionaron y hoy día están en el mercado con una actitud diferente, con un equipo diferente, más robusto. Claro. Y más preparados para cualquier situación donde el mercado para. Claro. Claro, yo creo que es importante dentro de todo este tema de la evolución, cuando se nos presenta un tema como lo que es la pandemia, los cambios que van a haber, el equipo, qué tan preparado está, de qué manera quizás la parte administrativa, ¿no? Vela por la tranquilidad, por así decirlo, de los colaboradores internos, que creo que es muy importante, y qué factores son claves ahí para que pueda salir a flote o subsistir la empresa, sin importar qué. Buena pregunta, y eso es transversal para cualquier tipo de empresa. Y tiene que ver con el liderazgo. Y el liderazgo no es más ni menos que influir en alguien. Así de simple, la capacidad de influir en alguien. Entonces, los líderes, cuando les falta esa capacidad para poder gestionar al equipo, hace que dificulte
los cambios y el desarrollo de el negocio en sí. Por lo tanto, hoy día una de las cosas que más me motiva y me impulsa a seguir es trabajar esos liderazgos. Y el liderazgo tiene hartas características, la capacidad de servir al otro, en la idea de pensar en el otro sobre uno mismo. La gente hace lo que la gente ve, la ley de la imagen que dice John Maxwell, donde el líder tiene que hacer las cosas para mostrar al equipo cómo se hacen y no solamente decirlo y él hacer lo contrario. Entonces hay muchas cosas que va a evolucionar el negocio a través también de que las personas mejoren su capacidad de liderazgo. Es más, las empresas no pueden crecer sin tener más líderes. O sea, no puedes tú, la ley de crecimiento, que también es otra ley de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, que dice que la única forma de crecer es que tus líderes también crezcan. Entonces, ahí donde esa conformación de equipo, de encontrar las personas que quieren desarrollarse y que se incorporen a esa lógica de la empresa, va a permitir que esto realmente genere esos resultados. No obstante, hay personas que todavía creen que capacitar a la gente no es tan necesario. Y eso es un error, porque solamente el crecimiento de la empresa se puede dar teniendo gente con capacidad en tu equipo. Claro, entonces, qué importante es que más que ser jefes de distintas áreas que conforman una empresa, puedan ser líderes que conforman. Correcto. El jefe no necesariamente el líder. Y el liderazgo se puede dar también por una persona que no tiene ningún rango. O sea, el liderazgo no tiene rango. Me decía un gerente de una empresa muy importante aquí en Santa Cruz que cuál es la diferencia entre él y el conserje. Y él lo define que la única diferencia que hay en su empresa es la responsabilidad. Son responsabilidades diferentes. Y me encontré una respuesta muy empática, muy asertiva, porque finalmente, efectivamente, hay diferentes responsabilidades, pero el compromiso, las ganas que las cosas funcionen bien, el colaborar con los demás, o sea, hay un montón de otras acciones que son para ambos puestos iguales, no cambian, no varían. Claro, no es importante entender también de que al final del día, tanto el jefe como el que está en la puerta atendiendo, todos en conjunto trabajan para que... Todos son importantes en una Claro. empresa. Sea o no sea cualquier rango, igual aporta y hace que la empresa evolucione más, ¿no? ¿Has tenido alguna dificultad quizás con esta situación? Quizás en cuestión de liderazgo o jerarquía en otras empresas. Yo creo que es algo que siempre hay que ir mejorando. Más allá de una dificultad, creo que todos pueden mejorar su versión, ¿ya? Y muchas de las empresas que hoy día sí trabajan estos temas es porque tienen líderes conscientes de que hay que capacitar a los equipos de trabajo. No obstante, hay empresas que los climas laborales son muy malos y no contribuyen a este espíritu que nosotros acordamos que yo sumo y tú también, y eso hace que, y eso se denomina cultura organizacional, esa cultura organizacional no sea muy agradable. Por eso está el ranking, por ejemplo, de Great Place to Work, que se genera, bueno, que alguna empresa lo miden, donde si es realmente una buena empresa para trabajar. O sea, realmente estoy orgulloso de trabajar ahí y soy comprometido. Y eso es porque esas culturas se generan a través de los liderazgos, generalmente del board o de los directores o de los gerentes o del emprendedor, y eso hace que ese ADN se plasme hacia abajo. Si el ADN es autoritario y estructurado y en realidad funciona bajo una normativa de cargo y no de liderazgo, efectivamente eso se siente en la empresa. Yo siempre le digo a mi equipo que en realidad yo no quiero resolver las cosas, yo quiero apoyar para que ella resuelva las cosas de la manera tal que quizás es diferente como yo la resolvería. Es más, lo más probable es que sean distintas, pero lo interesante es que se resuelvan y sean lideradas por ella. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo quiero expandirme, necesito también que mi equipo esté empoderado para que resuelva cosas que al momento de expandirme no voy a ser capaz por tiempo, por estructura. Entonces eso hace que es muy importante ese proceso de que los líderes o los dueños de empresas o los directores o los gerentes piensen en cómo aumentar esas capacidades de liderazgo en su equipo.
Claro, y tocaste algo muy interesante que es el tema de el consolidar esa cultura empresarial. ¿De qué manera podría ser un emprendedor, alguien que ve que esto es necesario en su empresa? ¿Cómo se consolida eso? Básicamente todos tienen una cultura, ¿ya? Ahí hay que, en la cultura se miden distintas variables, pero lo interesante es que el emprendedor o la empresa busque ir mejorando ciertos indicadores. Por ejemplo, la confianza, que el equipo tenga la posibilidad de poder decir las cosas, de plantear iniciativas, la innovación, que pueda innovar, que el ambiente de trabajo sea agradable, independiente quizás que no estén los recursos, pero lo interesante es que sea agradable, invertir en el desarrollo del equipo, en el desarrollo del liderazgo. Entonces, para poder hacer esas culturas que vale la pena trabajar, tiene que haber ciertos ingredientes. El reconocimiento del equipo es muy importante. Por ejemplo, para reconocer a alguien del equipo no es necesariamente tener que tener presupuesto, porque puede hacer un cartón firmado por el gerente reconociendo que fue el mejor vendedor del mes, y para eso solamente se necesita una hoja de papel, una firma que la hace el encargado de la empresa o el gerente o el dueño, y la persona hacer un pequeño discurso, ceremonia y entregar eso enfrente. Y la verdad que el equipo requiere también ser reconocido por las cosas buenas. Los incentiva. Muchas veces solamente te llaman cuando están las cosas mal, lo hiciste mal. Pero es tan importante como lo que tú haces bien. Destacar lo bueno. Destacar lo bueno, destacar lo que logramos sobrepasar. O sea, ser agradecido, porque siempre hay situaciones en las cuales es muy importante lograr ciertos indicadores, cierta meta o cierto objetivo, y eso hace que si se logra, no pase desapercibido, sino que también pase por un proceso de reconocimiento. Claro. ¿Y eso lo logra quién? La persona del equipo. Claro. No, y algo que me vino a la mente ahora escuchando todo esto, además de incentivar, ¿no? De ver que sentir como colaborador interno que mis jefes o los que están por encima de mí se preocupan porque yo aprenda, porque siga avanzando. Se conoce hoy o se escucha mucho el coaching empresarial. ¿Qué tan importante es o qué papel tiene, digamos, dentro de las empresas hoy en día? Algo interesante que yo estoy convencido que todos necesitan un coach. O sea, hay alguien externo que puede lograr en ti una mejor versión en lo que tú quieres desarrollar. No es fácil auto-coacharse. ¿Por qué? Porque hay ya sesgos, creencias, mentalidades, y por eso alguien externo que tiene la capacidad de buscar tu mejor versión siempre va a ser favorable. Entonces, ¿qué es lo que afecta esto en la empresa? Es que cuando uno realiza proceso de intervención de coaching, busca que las personas que están haciendo ese proceso desarrollen una mejor capacidad en los temas que se definieron previamente con la empresa, y esas personas, al momento de ser más conscientes y avanzar, también ellos van a afectar en su equipo de trabajo. Entonces, el coaching lo que permite, coaching y también el proceso de mentoría que también se complementan, hacen que de alguna manera la empresa empiece a incorporar nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de pensar, lo que incide obviamente en el mediano plazo, porque no es inmediato, Claro. A mejor rendimiento. Y también potenciar también el talento humano que quizás muchas personas lo tienen oculto, y llega esa persona para abrirte un poco más la mente. Tal cual. El coaching lo que hace es que a través de preguntas busca que tú tengas otro tipo de soluciones o propuestas para resolver lo que tú creas que era un obstáculo. Y el mentor lo que hace es, a través de la experiencia, los mentores generalmente tienen mucha experiencia en esa temática, te van dando consejos y te cuentan cómo lo hicieron, de manera que el mentí extrapole y llegue a ciertos acuerdos para mejorar e implementar algunas cosas. Entonces, ambos procesos creo que le agrega mucho valor tanto a los emprendedores o al emprendedor, como a empresas ya constituidas con una estructura organizacional más robusta, con cargos gerenciales. Siempre va a aportar, porque lo que estoy buscando es inyectando a alguien que busca mejorar la versión de las personas que pasen por el proceso. Claro, yo creo que son tantos puntos relevantes, tanto en la parte externa como interna de la empresa, a tomar en cuenta para que pueda tener éxito. Y bueno, hablando de esto, ya para ir cerrando, concluyendo también con el podcast, ¿cuáles crees que son esos puntos clave
que un emprendedor, que alguien que quiere ingresar en cualquier rubro debe tomar en cuenta al momento de darse una empresa o una franquicia para tener éxito? Bien, en resumen, yo creo que te daría 5. El primero tiene que ver con el propósito. O sea, que la persona realmente pueda definir antes de emprender un negocio qué es lo que quiere hacer. Ejemplo, si la persona realmente le gusta estar con su familia los fines de semana, pensemos en alguien que quiere emprender, pero realmente valora mucho la familia. Si ellos cogen un negocio alimenticio o un restaurante, lo más probable es que el restaurante donde más vende es los fines de semana y, no sé, en las noches. Entonces, sí, que realmente encuentre si realmente lo que lo apasiona, realmente ese rubro, si es lo que quiere hacer, si siente que es donde quiere desarrollarse, porque de seguro hay momentos difíciles en los cuales es muy importante que esté muy claro que lo que está haciendo realmente es lo que siente y quiere hacer. Ya. Segundo, definir el nivel de inversión. O sea, no hay que meterse en negocios en los cuales ustedes no van a tener el capital suficiente para colocarlo en marcha, para poner ese capital de trabajo que se necesita, para poner ese capital cuando se requiere crecer, porque finalmente hay que hacer negocios que estén al alcance de lo que realmente económicamente tenga el emprendedor, empresario o empresa. Tercero, trabajar, y es un proceso, porque no es inmediato, en el equipo. El equipo es el que va a marcar la diferencia entre que las cosas funcionen o no funcionen. Finalmente son ellos los que ejecutan la mayor parte de la actividad y la operación del negocio. Cuarto, y no menos importante que los otros 3 puntos iniciales, es que esa persona esté en constante capacitación. O sea, no hay que parar de capacitarse al momento de que nosotros somos los líderes o los dueños de un negocio. Hay que, ya hicimos un curso, buscar el siguiente y el siguiente. Ojalá busquen certificaciones internacionales, porque también hay una expertise que uno va incorporando a medida de poder generar, ¿cierto? O estar al alcance de contenidos que están vanguardistas o realmente hoy día son de alto impacto. Entonces siempre la capacitación es algo que debe ser continua. La mejora de la persona, del empresario o del dueño, siempre debe estar como una de actividades que tiene que ser parte del presupuesto anual que cada uno determina. Y la última, quinta, tiene que ver con la importancia de cultivar relaciones. Los negocios se hacen por confianza y la confianza se construye. Por lo tanto, a medida que uno más va conociendo gente y gente va entendiendo y viendo cómo uno se comporta, se van abriendo distintas puertas. Desde que yo llegué a Bolivia hace 9 años atrás, al día de hoy, conozco muchas personas que son ellas las que me han dado la oportunidad de ir creciendo mi negocio y aprendiendo de ellas y conectándome con oportunidades en las cuales hoy día estoy desarrollando. Entonces, ¿por qué he evolucionado? He evolucionado también porque esas personas me han ayudado a poder tomar una oportunidad. Hay que estar preparados, pero también esa posibilidad que te entrega que una persona crea en ti y te dé la alternativa de poder desarrollar eso, marca la diferencia. O sea, no somos solos, no es que sea nuestro negocio, sino que nuestro negocio debe buscar por condición otros partners que le permitan desarrollar nuevas actividades, y no siempre va a ser por un tema económico. Es más, algunas veces hay que dar más de lo que uno recibe, pero se da cuenta que cuando uno entrega de corazón, honestamente, íntegramente, después al cabo de un tiempo, eso debiese devolverse, porque siempre, bueno, lo que creemos en Dios, siempre creemos que Dios igual está ahí y nos va a apoyar apenas que uno quiera, usted se comunica y sin pena. Por lo tanto, creo que finalmente con esa fe, con esas ganas, con querer hacerle bien a la gente, siempre eso se va a organizar de una manera en la cual debiesen verse los frutos al cabo de un tiempo, de trabajo arduo, con determinación, con esfuerzo, pero que finalmente eso trae los frutos que uno busca al momento de querer emprender. Wow, no, muchísimas gracias, espectacular. La verdad espero que los emprendedores que nos están viendo puedan anotar estos 5 pasos clave para que una empresa pueda tener éxito
acá en este mercado boliviano y está en crecimiento. Una charla totalmente enriquecedora. Muchísimas gracias por acompañarnos, querido Pablo, y esperamos que se repita. Gracias Nara, gracias Fabio por la invitación a este club de emprendedores que tiene todo el talento y las ganas de agregarle valor a ustedes. Sigan contribuyendo y siendo parte del club activamente, porque eso es lo que realmente se necesita, no tan solo pertenecer, sino que ser un miembro activo. Así que felicitaciones, sigan adelante y cuando quieran volvemos ahí a conversar otros temas de que estén ahí en carpeta para desarrollar. Por supuesto que sí, en este mundo del emprendimiento creo que hay mucho de qué hablar, así que ya te vamos a estar teniendo de vuelta por el programa. Sin embargo, no queremos que te vayas con las manos vacías, queremos darte un presente de parte de UTEPSA, del Club Emprendedor, con mucho cariño. Gracias. Aquí voy a tenerlo en el mejor lugar. ¿Lo puedo abrir? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Nara, mientras que está abriendo el obsequio, de verdad, Pablo, muchas gracias por estar aquí en el programa. Ha sido una charla muy motivadora, quizás para algunos emprendedores quizás están con esas inquietudes de al momento de si emprendo o no emprendo, cómo será el mercado. Si quieres tener una franquicia de pronto. Sí, de aquí a mañana quiero pensar que con los consejos que has dado, personas se motiven. Un día escuchaba a Pablo en Club Emprendedor y me hizo motivar para que yo me dé el impulso de traer una franquicia aquí en Bolivia. Queremos ver eso en un futuro. Exactamente, y ahí te complemento en eso, quizás también pueden hacer que su negocio sea una franquicia. Bien. O sea, también tanto desarrollo que vivieron aquí en el Club de Emprendedor que creció tanto y después lo quieren franquiciar. También una posibilidad. Por supuesto que sí, también debemos sacar al exterior lo que se hace dentro del mercado boliviano, que es bueno y está en crecimiento. Exactamente. Y bueno, nosotros hemos llegado ya al final de Club Emprendedor, de este episodio de Club Emprendedor, pero recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Nos encuentran como Club Emprendedor UTEPSA. Así, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, este episodio. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Con nosotros será hasta el siguiente. Permiso.